Nos quedamos con él. ¿Alguien se acuerda? Creo que lo último que vimos fue endocitosis mediada por receptor. Ok, perfecto. Dijo que ahora íbamos a ver los peroxisomas, ¿no? No, pero si somas. Ok, Propiosomas y peroxisomas. ok, perfecto. Ok, vamos a empezar con los peroxisomas. Sí, con esos organelos que son muy parecidos a los lisosomas, jóvenes, la verdad, son muy parecidos. La diferencia está en que los peroxisomas tienen enzimas oxidativas. Si recordamos un poquito, los lisosomas tienen enzimas pues, hidrolíticas, enzimas ácidas. Estos no, estos son enzimas oxidativas. ¿Por qué? Porque la función de ellos es prácticamente, bueno, la redundancia, es oxidar, es metabolizar esos componentes, esos compuestos, cambiarlo como tiene su conformación. ¿Para qué? Pues para poder reutilizar lo benéfico, en este caso, de lo que pudiera metabolizar estos peroxisomas, ¿no? Pero son muy parecidos a lo que son los lisosomas. Repito, salvo la diferencia es que son las enzimas, ¿no? En esta parte, ¿no? Ok, entonces vamos a hablar un poquito de ellos. Los peroxisomas, como su nombre lo dice, son peroxisomas, cuerpo de peróxido, en este caso, que obviamente vamos a encontrar mayor cantidad de estos organelos en lo que es el hígado y en lo que es el riñón, porque son zonas que pues la mayor parte de las funciones que realizas es oxidar, es metabolizar, y estas enzimas pues son importantes para ese funcionamiento de esos órganos, ¿no? Por eso los peroxisomas son de forma esférica, algunas son en forma de ovoides, ¿sí? Y que están unidos y están separados por una membranita, ¿no? Similar a una membrana plasmática, y que dentro de ella contiene más de 40 enzimas oxidativas. Entre las más importantes, pues vienen siendo la oxidasa de urato, la catalasa y la oxidasa de ácido de amino, ¿no? Tiene muchas funciones, en este caso los peroxisomas, y tienen una gran relevancia dentro de la medicina. Ahorita vamos a ver por qué o a qué me refiero, ¿sí? Pero las funciones de los peroxisomas vienen siendo el catabolismo de ácidos grasos de cadena muy larga, es decir, la oxidación beta, ¿sí? Y bueno, también formando lo que es acetilcoenzima A, pero también peróxido de hidrógeno, ¿no? Por eso les digo, lo encontramos mayormente en una gran cantidad, en gran número, en células hepáticas, en este caso en los hepatocitos, y en células renales también, en el riñón como tal, ¿no? Podemos encontrarlos en otras zonas también, en muchos órganos, ¿sí? O lo podemos encontrar en la mayor parte de las células. Encontramos una gran cantidad. ¿Por qué? Porque el hígado y el riñón pues, realizan una gran función dentro de nuestro cuerpo. Acuérdense que el hígado puede ser responsable de metabolizar las grasas, ¿sí? Y bueno, estos peroxisomas es fundamental en esa función, ¿no? Si hablamos que del peróxido de hidrógeno, el peróxido es fundamental para, pues, metabolizar, por ejemplo, nosotros cuando consumimos alcohol, y obviamente, pues se va directamente también al hígado. El hígado, pues, se cansa de oxidarlo, pues, trata de utilizar de aprovechar lo más benéfico que pueda lo que es el alcohol, ¿sí? Y bueno, obviamente se va también a los riñones para su posible filtración y eliminación, ¿no? O lo mismo ocurre con ustedes, cuando las chicas, cuando ahorita está de moda que pintarse el cabello y cuanta cosa más, ¿y qué es lo que hacen? Bueno, primero nos decoloramos el cabello, dicen, y ¿cómo lo vamos a decolorar? Bueno, pues hay que crearle peróxido de hidrógeno, ¿no? ¿Cómo lo hace el cabello? Lo decolora, lo oxida, como quien dice, ¿sí? Entonces, es algo similar con lo que ocurre con nuestro cuerpo, el peróxido de hidrógeno que hace la función de oxidar completamente todos los elementos que llegan al hígado y a lo que es el riñón, ¿no? De hecho, los peroxisomas tienen una gran importancia en cuanto a algunas enfermedades, como por ejemplo lo que es la adrenoleucodistrofia. Estas enfermedades están muy relacionadas con los peroxisomas y han adquirido un gran interés clínico porque
son enfermedades metabólicas graves y son heredadas, están ligados al cromosoma X, este tipo de enfermedad. Es decir, la madre lo hereda, ¿sí? Este tipo de enfermedad, ¿no? En este caso, la adrenoleucodistrofia, o también se la conoce como ADL, abreviado, adrenoleucodistrofia. Esta enfermedad, pues obviamente se debe a un defecto de la coenzima ligasa peroximal, que está relacionada con la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena muy larga. Esto provoca el almacenamiento de lípidos en células de la corteza suprarrenal y del sistema nervioso, ¿no? Entonces, hay mayor... ¿por qué? Porque los lípidos, en este caso la coenzima ligasa peroximal, no alcanza a metabolizarlo, no alcanza a degradarlo y se van acumulando principalmente en la corteza suprarrenal y también en el sistema nervioso central, ¿no? Y eso va ocasionando shock, ¿sí? Síntomas serios, graves. De hecho, se tiene que detectar a tiempo ese tipo de enfermedad, porque si no se trata a tiempo y si no se da un tratamiento adecuado, híjole, pues obviamente vas a llegar a un momento en que la persona, el paciente, va a quedar en un estado vegetativo, como quien dice, ¿no? Entonces, no es curable, no es curable porque es hereditario, pero sí es controlable, ¿sí? Por eso es importante el diagnóstico a temprano. Normalmente, la dieta, fíjense muy bien, y la dieta o el tratamiento es aceite. Agregarle aceite en tus alimentos, así como se escucha, aceite, porque el problema ahí es la oxidación de ácidos grasos de cadena muy larga, entonces tienen que poner aceites de cadena muy corta, ¿no? Entonces ahí es un preparado especial que se tiene que hacer para contrarrestar los síntomas de esta enfermedad, ¿no? De la adrenoleucodistrofia, ¿no? No sé, hay una película, no sé si ustedes la han visto, ¿sí? Que se llama Milagro para Lorenzo. No sé si alguien la ha visto. A ver, alguien la haya escuchado, Paulina y Cel dicen que no. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguien la ha visto? Sí, ni Cindy tampoco la ha visto, ni Cindy. Entonces, le recomiendo que la vean, jóvenes. Véanla, se llama Milagro para Lorenzo. Tiene que ver con esta Sí, enfermedad. la vi. ¿La vio Que los usted? papás, sí que pues su hijo estaba enfermo y no había ningún doctor que, pues como que lo curara. Literal, los papás sin ser doctores se pusieron a investigar qué rollo y era porque el hijo no podía procesar la glucosa o la grasa, algo así, ¿no? Así es, así es. Entonces, Entonces, los papás literal investigaron todo y pues ellos casi curaron a su hijo. de hecho, es una película verídica, jóvenes, por eso véanla, la recomiendo. Milagro para Lorenzo se llama. Véanla, dura como 2 horas y cacho. Normalmente si estuviéramos a presencial, pues yo se la pondría aquí y les dijera, ¿saben qué? Vayan, se compren una pizza, una botanita y aprovechar y ver la película, ¿no? Lo mismo se los digo en este momento, ¿no? Tengan la oportunidad el fin de semana, vean algo provechoso en este sentido de Milagro para Lorenzo, sí, compres una pizza, una botanita y disfrútenla porque la verdad es una película muy muy bien hecha y aparte es una película de la vida real, ¿no? Y como dice Melissa, efectivamente los papás, en aquellos tiempos, en 1960, 70, no se sabía mucho de esta enfermedad, se sabía que se conocía muy poco y los papás fueron los que emprendieron esta búsqueda, esta información, sí, muy relevante, tan es así que ellos pues dieron con la enfermedad y sobre todo pues dieron con el tratamiento adecuado para que la enfermedad pues no progrese, ¿no? No se vuelva agresiva, no se vuelva grave, ¿no? Tan es así, jóvenes, que los papás, sin ser médicos, sin ser químicos, ni nada relacionado con la medicina, con la salud, a ellos en aquellos tiempos se le otorgó el premio Nobel, no recuerdo si el premio Nobel de Química o de Medicina, por los datos de esta enfermedad, ¿no? Fíjense muy bien, no solo por el amor a su hijo, ¿sí? Solo por el amor a su hijo, con tal de verlo crecer sanamente, pues hicieron lo que muchos médicos pues querían hacer, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces, por eso tiene un reconocimiento enorme este tipo de películas, ¿no? Hay muchas películas relacionadas con la medicina muy buenas, la verdad.
Sí, está otra también, la de Manos Milagrosas. Me imagino que se la han visto esa, ¿no? Esa es muy sonada. Sí. No, no, tampoco, Eso sí, chale. yo sí. ¿Cuál? Manos Milagrosas. Si no la han visto, véanla también, jóvenes. Manos Milagrosas, anótenla, véanla, disfrútenla, gócenla. Está muy buena, son películas verídicas, ¿sí? Entonces, la de Pero te Manos puedo, Milagrosas. puedo ¿Mande? decir algo de la película esa de Manos Milagrosas. Adelante, Melissa. Pues que el compilla doctor que se vuelve, pues así muy chilo, o sea, Sí. él de El chiquito, compilla. el compilla, él tenía pues como, o sea, él y su hermano eran hijos de mamá soltera y todo, ¿no? Entonces, él pues también tenía como problemas de ira y cuando los dejaban solos, su mamá, o sea, su mamá decía, bueno, me voy a ir a trabajar en la tarde ya que llegaban de la escuela y su mamá les decía, se tienen que ir a la biblioteca a leer. Entonces todos los días se iban él y su hermano a la biblioteca a leer, ¿no? Entonces, pues la otra vez estaba platicando eso con mi papá y mi papá me contó que él había leído que, o sea, él toda la primaria y así, pues, era como el niño tonto, pues, o sea, que siempre, o sea, siempre se creía como un inteligente, todos los profes decían de que no, pues, no sabe nada, y ya pues y que un día en una clase como cuando estaba en segundo de secundaria, un profe preguntó de que, a ver, ¿qué es esto? Y era un cuarzo. Y que nadie respondía y que él dijo de que no, pues es un cuarzo. Y el profe le dijo, ¿de dónde? Y ya él siguió respondiendo porque lo había leído en un libro hace mucho, ¿no? Y que ya con eso el profe ese como que lo agarró y él dijo, él pues él como despuntó pues y ya pues se volvió, ya siguió estudiando, se volvió doctor y fue el primero que separó a mellizos sin que uno falleciera y luego su hermano también, creo que mi papá me dijo que se volvió ingeniero de cohetes Sí, de la NASA, algo así, pues, y ya. así es, Melissa. Muy bien. Sí, ahí dieron un poco un cortometraje, Melissa, de la película, la verdad. Sí, efectivamente, ¿no? De hecho, se trata del médico Ben Carson, es un neurocirujano, así se llama la película, en este caso, el actor, bueno, el personaje, Ben Carson. Y efectivamente, como dice Melissa, el niño en su momento, la mamá les exigía demasiado y les exigía que fueran a la biblioteca todos los días a leer un libro. Y eso fue lo que los atribuyó mucho a aprender, a conocer un poquito más de todo, ¿no? Entonces, él tenía un problema de vista que no se daba cuenta la mamá, que posteriormente se dio cuenta y que con el simple hecho de poner lentes, el niño ya empezó a pues explorar otros medios, ¿no? Ella se dio cuenta también que tenía problemas de vista, le compró lentes, le adaptó lentes y con eso dio también el plus, dio el alza, ¿sí? De ver sus notas muy arriba, ¿no? Tan es así, pues, que se convirtió en médico. De hecho, él participó hace como 5 años, 6 años, creo que cuando Trump era presidente de Estados Unidos, él se anotó como candidato, sí, candidato a presidente de los Estados Unidos, Ben Carson. Entonces, muy famoso, muy reconocido ahí en Estados Unidos, y todo, fíjense, por el simple hecho, por la exigencia de su mamá, sí, por la exigencia de su mamá, el poder estudiar, ¿no? Y él, pues, logró, separó a los siameses, en este caso, que en aquel momento estaban funcionando en su cabeza, y pues no era fácil en aquellos tiempos operar y separarlos, y él, pues, al estudiar, al leer, lo intentó, lo logró, y ahí cuando se hizo famoso el neurocirujano, ¿no? Ben Carson. Véanla, está muy buena también. Sí, la historia de vida de ellos está interesante, no es aburrida. Sí, hay muy buenas películas, sí, en relación a esto, ¿no? Ok, vamos a continuar, ¿no? Con esta parte. Hay otras enfermedades relacionadas con los perisomas, que es el síndrome de Sweller. Este también se debe a un defecto en la incorporación de las proteínas por los peroxisomas. Esto en muchas células causa una disminución de peroxisomas, especialmente en los hepatocitos, ahí tienden a desaparecer y por lo tanto puede haber acumulación de ácidos grasos, ¿no? Entre otros compuestos. Esto pues, va a ocasionar una gran cantidad de trastornos hepáticos, cerebrales y renales, ¿sí? Los cuales causan la muerte dentro de los primeros 6, 12 meses de vida, ¿no? Ese es mucho más agresivo, mucho más complejo y por lo tanto, pues obviamente, pues lamentablemente ahí eso es un problema, es un defecto, vaya, ¿sí? No hay producción, en este caso, de peroxisomas
de los granelos dentro de los hepatocitos y eso genera estas complicaciones, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con los peroxisomas, ¿sí? Los peroxisomas, si lo queremos ver desde el punto de vista, ellos son los responsables de los ácidos grasos dentro de nuestro órgano, en el hígado, para poderlo oxidar, poderlo degradar y utilizar completamente todos los poco benéficos que podemos tener. Recuerden que hay colesterol bueno y colesterol malo, ¿sí? Lo mismo ocurre con todo lo demás. Entonces, todo lo oxida con la intención de obtener algo benéfico, ¿no? Ok, entonces, ¿ven? Bueno, esta es la estructura de un peroxisoma, parecida, similar a lo que son los lisosomas. Tiene la misma membrana, la misma bicapa fosfolipídica, pero en su interior, pues hay enzimas, en este caso, perdón, está bien los comentarios. En este caso hay enzimas, en este caso oxidativas, ¿no? Comparado con los lisosomas, que son enzimas hidrolíticas, ¿no? ¿Sí? Ok. Aquí vemos un peroxisomas en una microscopía electrónica y vemos allí algunos aparatos de Golgi, ¿no? En esta parte, ¿no? Ok. Entonces, otra de los organelos que se encuentran dentro de las células son los proteosomas. Los proteosomas, pues, como su nombre lo dice, proteosoma. Entonces, ellos son responsables de eliminar, de triturar, de degradar las proteínas que están mal formadas, mal diseñadas, ¿sí? Que se formó prácticamente en el retículo endoplásmico rugoso o en el citosol, ¿sí? Por eso son organelos pequeños compuestos de complejos proteínicos que tiene a cargo la función de la proteólisis de proteínas mal formadas, es decir, la destrucción, ¿sí? De las proteínas mal formadas y marcadas con ubiquitina, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les decía que la parte de Golgi se encargaba de escanear una proteína y decía, bueno, si esta proteína está bien diseñada, bien elaborada, está apta para realizar la función, bueno, pues la transporta y la lleva hacia el sitio de su función. Pero ¿qué ocurría? Que si veía una proteína que no tenía lucha, decir, bueno, ya te transporté de nueva cuenta el retículo endoplásmico y te vuelves de nueva cuenta a salir mal diseñada, mal formada, mejor te voy a marcar con ubiquitina o poliubiquitina, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿esto para qué? Pues te marco con ubiquitina para que el proteosoma te elimine, ¿no? En este caso te destruya. Cuando digo elimine o destruya, no quiere decir que ya no te va a servir. Lo que pasa es que lo va a triturar, lo va a desmenuzar, como quien dice. ¿Para qué? Para seguir utilizando los aminoácidos que en ese momento está conformando a esa proteína, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para volver a generar otras cadenas polipeptídicas, en este caso otras proteínas, ¿sí? En este caso los proteosomas tienen esa función nada más de pues degradar, ¿sí? Eliminar esas proteínas que están mal diseñadas, mal formadas, ¿sí? Y sobre todo que estén marcadas con ubiquitina, porque pueden sacar proteínas y no pueden estar marcadas con poliubiquitina y obviamente los proteosomas no lo van a reconocer, ¿no? Entonces, esta es la función de los proteosomas en su mayoría de este tipo de organelos. Se encuentra la mayor parte de las células, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente en la mayor parte de las células se requiere una gran cantidad de proteínas para la función correspondiente, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con esos proteosomas, con esos organelos, como así vimos también los peroxisomas, como vimos también los lisosomas, ¿sí? Y otros organelos que hemos estado observando y hemos estado estudiando, ¿no? ¿Qué sigue? Sigue también otro organelo importante que viene siendo la mitocondria. La mitocondria, no sé si alguien quiere hablar de mitocondria antes de que empiece yo. No sé si tengan algo que decirme sobre mitocondria. Ya sabemos cuál es la función de una mitocondria. Es donde se genera ATP. A ver, Rancés, mande. Es donde se genera el ATP. La Es energía donde del se sol. genera el ATP, ¿sí? ¿Alguien más? Yo tengo una aportación, profesor, pero es más como, por ejemplo, todos ya lo vimos en la prepa, pero es lo de la teoría en biosimbiótica, endosimbiótica, que esa es de la teoría en la que habla acerca de que, pues, un día una célula se comió una mitocondria, porque de hecho, también eso es una parte importante de la mitocondria, que ellos tienen ADN mitocondrial. Entonces,
una célula se comió una mitocondria y ya, se unieron. Entonces, esa es la parte como sencilla de lo que viene siendo la teoría, pero es muy interesante. Así que pues sí, eso también tiene que ver. Y creación de ATP, porque esa era otra de las cuestiones que pues se manejaba, que la mitocondria se encontraba, pues era externo una célula, ¿no? O sea, ella era autosuficiente por sí sola y se unieron y ya comenzaron a trabajar en conjunto y toda esta cuestión. Pero Hubo una endosimbiosis ahí, una endosimbiosis, sí, lo que comenta decía, efectivamente, ¿no? De hecho, la mitocondria se le consideraba una bacteria en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque tiene ADN propio, sí, pero ADN propio suelto en lo que es su matriz, en su espacio. Entonces, sí, es una teoría muy interesante en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, pues no había mucho oxígeno, había concentraciones bajas de oxígeno, no había, pues, energía. Y bueno, en una ocasión la célula, pues, fagocitó, tragó, comió a esta mitocondria, por si quieren verlo desde ese punto de vista. ¿Y qué dijo? Bueno, pues en vez de, se dio cuenta de que tenía muchos beneficios, ¿sí? ¿Por qué? Porque generaba mucho ATP, mucha energía. Entonces, en aquel tiempo la célula requería de mucha energía, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasó? A la larga, la célula también se dio cuenta de que la mitocondria, pues le generaba muchos problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la actualidad se conoce mucho sobre enfermedades mitocondriales, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene su propio ADN, tiene su ADN. Entonces, eso, pues, tiene muchos beneficios. Dijo, canijo, ¿no? Pues el hecho de que tengo aquí la mitocondria, pues me está generando mucha energía, me está generando muchas funciones metabólicas dentro de la célula, entonces puedo trabajar mucho mejor, pero a la larga, pues también se ha dado cuenta de que efectivamente le tiene muchos problemas, ¿no? Siempre lo comparo y lo comento con mis alumnos. Es como, por ejemplo, los autos de antes, ¿sí? Los autos de antes pues no tenían tantas comodidades como lo que tienen ahora, ¿sí? La comodidad de ahora es que pues ya tenemos vidrios eléctricos, ya tenemos aires acondicionados. ¿Por qué? Porque los carros de ahora trabajan con mucha comodidad, con muchos sensores, con computadora y cuanta cosa más. Pero ¿cuál es el problema? Que da mucha lata. Sí, cuando menos pensamos, pum, te falla un sensor y pues se te apaga, ¿no? O cuando uno piensa, pum, se te friega el aire acondicionado y pues hasta ahí llegó la comodidad, ¿no? O los vidrios eléctricos, ¿no? Eso tiene relación con la membrana mitocondrial interna, ¿no? Y si nos vamos al espacio de matriz o espacio intercristal, bueno, lo que les comentaba, que es muy diferente al espacio intermembranal. ¿Por qué? Porque aquí el espacio de matriz pues, es mucho más denso, ¿sí? ¿Por qué? Porque está compuesto con al menos el 50% de proteína y ahí el por qué se ve muy viscoso, se siente muy viscoso por la gran cantidad de proteínas que presenta este tipo de espacio de matriz, ¿no? Pero también en la matriz, algo interesante, se han encontrado densos gránulos de matriz. No se sabe hasta el momento qué función pueden tener estos gránulos de matriz, pero se piensa que estos gránulos estos gránulos compuestos de lipoproteínas intervienen en la acumulación de calcio en las mitocondrias de las células de los huesos y de los cartílagos, ¿no? Porque estos densos gránulos de matriz se encuentran mayormente en esas células, en los osteocitos y en los condrocitos, ¿no? Y se cree que pues obviamente es para que haya más acumulación del calcio y bueno, y eso pues efectivamente lo que son los huesos y cartílago requieren mucho de calcio para realizar su función adecuadamente, ¿no? Pero lo interesante aquí es que el espacio de matriz tiene una gran cantidad de proteínas, ¿sí? Y sobre todo, pues obviamente le da ese aspecto viscoso, esa parte densa dentro de lo que es el espacio de matriz o espacio intercristal, como quieran mencionar, ¿no? Ok. Y bueno, en la matriz, pues también sabemos que se halla el DNA mitocondrial, ¿sí? Tiene una molécula circular formada por una doble cadena que contiene información para 37 genes. Todos ellos están vinculados con la producción de energía, que obviamente la principal función
de las mitocondrias. Ahora, yo les comentaba que pues, como tienen su ADN propio, las mitocondrias se pueden reproducir por sí mismas. ¿Por qué? Porque tienen su ADN, ¿sí? Tienen su ADN y eso les ayuda mucho a reproducirse, a replicarse completamente, ¿no? Lo que significa que una mitocondria puede formar una segunda, una tercera, ¿sí? Siempre y cuando la célula necesite cantidades mayores de ATP, ¿no? Entre más exige la célula, mayor cantidad de mitocondrias va a tener esta célula, ¿no? Aunque el núcleo de cada célula somática contiene genes tanto de la madre como del padre, las genes mitocondriales solo se heredan de la madre, ¿no? Aunque en la actualidad ya también se ha demostrado que también se puede heredar un poquito de mitocondrias de los padres, ¿no? Sí, pero ya más lo vamos a observar, ¿no? Ok. Yo lo voy a dejar aquí, me queda menos de un minuto. Sí, vamos a continuar con esto, con las enfermedades mitocondriales. Tampoco quiero que se lo aprenda de memoria, simplemente para que se den cuenta de cuántas enfermedades hay por problemas, en este caso de mitocondrias, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes, no sé si tengan alguna duda, no sé si me fui muy rápido, ¿sí? Si no es así, pues nos vemos mañana, ¿sí? Con este tema.